Iniciamos esta parte de Brújula Internacional conversando sobre educación con el profesor Francisco Sanz, director de Desarrollo Institucional del Tecnológico Américo Vespucio. Precisamente hemos asistido con algunos diplomáticos varias veces a reuniones en el instituto porque hay dos vertientes muy importantes. Una es la vertiente del turismo, que es tan importante en Venezuela y en nuestros países, y la otra los idiomas, al margen de otras carreras, y siempre hemos visto ese mensaje de paz, de diálogo, de negociación. Sí, correcto. De hecho, bueno, primero que nada, gracias por la invitación al programa. En estos tiempos, de verdad que es importante que la juventud, y bueno, en este caso la juventud venezolana, entienda que es necesario formarse, capacitarse, porque es la única manera, de verdad, que tenemos nosotros, las personas, los ciudadanos, de ser motores de cambio de la sociedad. Esto lo impartimos nosotros mucho allá en el Tecnológico Américo Vespucio a través de las carreras que usted acaba de nombrar, idiomas modernos, de turismo y hotelería, que tienen una dimensión amplia debido a precisamente que los jóvenes, los egresados de este tipo de carreras, pues pueden incursionar en el área diplomática, trabajando en consulados, trabajando en embajadas, complejos hoteleros incluso. Y esto es lo que les beneficia el uso o el aprendizaje de los idiomas. Idiomas como obviamente el inglés, que digamos es uno de los idiomas más utilizados en el mundo, pero también idiomas como el francés, el italiano, el portugués, que son idiomas que damos nosotros allí en la carrera de idiomas modernos, pues es importantísimo porque le da una visión global a los estudiantes y a la juventud venezolana de que hay que prepararse pensando en la globalización, ese mundo global en el cual estamos inmersos hoy en día. Hace poco tuvimos aquí al cónsul general de Italia, Nicola Pinti, y nos decía el interés que tiene el consulado precisamente en acercarse a las instituciones donde se enseña el italiano sobre todo y vincularlos más con los proyectos que tienen educativos que han venido haciendo contactos y una gran labor en esa parte de difundir la cultura italiana, y ustedes tienen un centro para esto. Sí, por supuesto. De hecho, en todos los idiomas que se imparten allí en el tecnológico, como le digo, el francés, el italiano, el portugués, incluso los estudiantes hacen actividades, eventos en los cuales pues ellos ponen de manifiesto lo que es la cultura de cada uno de estos países, y hemos tenido incluso experiencias bien enriquecedoras. Una vez tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del embajador de Portugal, y de verdad fue una experiencia maravillosa el intercambio cultural que hubo en ese momento. El embajador que asistió en esa oportunidad quedó gratamente impresionado del manejo del idioma que tenían estos estudiantes, y aparte pues nos agradeció muchísimo la difusión de la cultura portuguesa a través de la Escuela de Idiomas del Tecnológico. Vi también en el Tecnológico al responsable de turismo de la Embajada de España, alguien de la Cámara de Comercio de Colombia, es decir, esa parte internacional que es tan importante. Sí, en la carrera de turismo, pues obviamente nosotros buscamos que los egresados salgan con un perfil de prestador de servicio turístico, ¿no? Esto sí, de forma integral. Muchos estudiantes hacen sus pasantías en embajadas, hacen sus pasantías en empresas hoteleras. Incluso recientemente tuvimos una grata sorpresa porque nos invitaron a un evento en un hotel de acá de la capital, y habían varios estudiantes, bueno, egresados de la carrera de turismo del Tecnológico, que estaban ya trabajando allí. De verdad que es una oportunidad maravillosa. Muchos jóvenes no se dan cuenta de que el turismo apenas está siendo explotado acá en Venezuela. Hacen falta muchísimos más prestadores de servicios turísticos, hacen falta muchísimos estudiantes o profesionales que se dediquen al sector turístico, pero con una verdadera vocación de servicio. Inclusive hablábamos con el cónsul de Italia de iniciativas como Fare Cinema, que era una iniciativa de italianos en Venezuela que han hecho grandes cosas. Precisamente el Américo Vespucio es producto de una familia italiana que se ha dedicado a la educación, ¿no? Sí, correcto, sí. Bueno, desde que se fundó el Tecnológico Américo Vespucio, obviamente de la mano primero de
de la maestra María Cherolini y seguidamente los fundadores, el señor Francesco Di Paolo y su esposa Soledad Martínez Di Paolo, pues se le ha dado esa dimensión a la cultura italiana y qué más que verlo a través de la carrera de idiomas modernos en la cual los estudiantes no solamente aprenden un idioma, sino que aprenden la cultura del país, no solamente de Italia, sino también de Portugal, de Francia, la cultura anglosajona a partir del idioma inglés, porque como le digo, es una enseñanza integral, de manera de que los estudiantes, y en este caso los egresados, ya cuando salen del tecnológico, pues tengan una visión amplia del mundo. Inclusive en España coincidí con uno de los directivos del colegio y tenían entrevistas con varias universidades españolas en ese intento de internacionalizar también el Américo Vespucio. Sí, correcto. Sí, es que recuerde que hoy en día muchos estudiantes, muchos jóvenes ven como una oportunidad salir del país a trabajar afuera y por eso es que estudian este tipo de carreras, aunque incluso también yo le haría un llamado a los jóvenes también a que se capaciten y se formen también, digamos, en carreras tradicionales, como por ejemplo una carrera que está en el tecnológico y que es administración de empresas, porque es importante que los jóvenes piensen en lo que es la organización, la planificación. Muchos de ellos tienen en mente montar emprendimientos, crear una empresa, y qué mejor que eso que aprender administración de empresas, por ejemplo, contabilidad y finanzas, que les da también una visión de planificación, de organización, y eso los empodera para ellos poder crear a futuro una empresa exitosa, ¿por qué no? Bueno, muchísimas gracias al coordinador académico del Instituto Tecnológico Américo Vespucio, Francisco Sanz. Siempre estamos en contacto con él porque se han hecho inclusive cursos de posgrado en materia de Derecho Internacional allí en el instituto. Y nosotros despedimos el programa con la referencia de que ayer Naciones Unidas convocó al mundo, y en Venezuela lo hizo del espacio Ana Frank, lo que fue el Holocausto, no para olvidar, sino para recordar que los horrores, especialmente el genocidio, afortunadamente ya es un crimen aceptado por Naciones Unidas y por la Corte Penal Internacional. Con esto nos despedimos y estaremos nuevamente siempre con ustedes dentro de las noticias y los esquemas del derecho y las relaciones internacionales. Muy buenas tardes. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, organizado y auspiciado por el régimen alemán nazi y los colaboradores en otros países, especialmente en Europa. El Holocausto fue un proceso gradual que tuvo lugar en toda la región de Europa entre 1933 y 1945. La razón fundamental del Holocausto fue el antisemitismo, odio y desprecio contra los judíos, que fueron principios básicos de la ideología nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi y sus aliados y sus colaboradores asesinaron a casi 2 de cada 3 judíos europeos mediante condiciones de vida mortíferas, maltratos brutales, fusilamientos y gaseo en masa y centros de exterminio destinados especialmente para este fin. Todo se inició en 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania, y se finalizó con el fin de la guerra en 1945, cuando las potencias aliadas derrotaron a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero el Holocausto también se denomina a veces Shoah, palabra hebrea que significa catástrofe. El plan de exterminio de los judíos se llamó la solución final, que fue el asesinato masivo, organizado y sistemático en todos los países donde habían comunidades judías. El gobierno nazi tenía que tener 2 enemigos, uno interno, que eran los judíos, y uno externo, que era la lucha contra el comunismo y contra la Unión Soviética. Acusaban a los judíos de ser causantes de los problemas sociales, económicos y políticos y culturales de Alemania, y sobre todo los culpaban de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Después de la Primera Guerra Mundial, durante la época de la República de Alemania de Weimar, de 1918 a 1933, fue terrible las condiciones económicas y sociales y se abusó al pueblo judío. Y lo mismo el temor al comunismo y la crisis económica de la Gran Depresión también hicieron que muchos alemanes se orientaran hacia el antisemitismo, que además era una corriente histórica que se había remontado a muchos años desde la Edad Media. Los perjuicios contra los judíos se basaban principalmente
En las primeras creencias y pensamientos cristianos, en particular, el mito de que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús. La sospecha y la discriminación arraigadas en los prejuicios religiosos continuaron a principios de la Europa moderna, de 1400 a 1800, y en esa época la idea de una gran Europa cristiana aislaron a los judíos de la mayoría de los aspectos de la vida económica, social y política. La teoría de la raza, la superioridad alemana, la eugenesia y el darwinismo social justificaron esos odios hacia el pueblo judío, y los prejuicios nazis contra los judíos se basaban en todos los alemanes, pero especialmente en el antisemitismo racial. Consideraban los nazis que los alemanes eran un pueblo escogido, la raza superior, los arios, que estaban engarzando en una lucha por su existencia con otras razas inferiores. Además, los nazis creían que la llamada raza judía era la más inferior y peligrosa de todas. La expansión territorial de Alemania comenzó en 1938 al 39, pero también la anexión a Austria y después de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Al atacar a Polonia y posteriormente Alemania invadió y ocupó gran parte de Europa, incluso la región occidental de la Unión Soviética. La Alemania nazi amplió aún más el control de establecer alianza con gobiernos de Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria, y también se impuso como títeres en Eslovaquia y Croacia. Los centros de exterminio se conocían también como campos de exterminio o concentración. La Alemania nazi operó 5 centros de exterminio: Chelmo, Belzec, Sobibor, Treblinka y Auschwitz-Birkenau, en los cuales con gas venenoso era la fórmula de asesinar y de terminar con los judíos que estaban allí recluidos. Terminó el Holocausto en 1945 cuando las principales potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. De estos guetos y centros de detención liberaron a los prisioneros sobrevivientes, muchos de los cuales eran judíos. Los aliados también encontraron y liberaron sobrevivientes de la llamada Marcha de la Muerte.